Bueno, nos encontramos en esta tarde con el señor Martín Rojas Monroy. Él trabajó como camarógrafo en el primer noticiero producido aquí en Colombia, que se llamaba El Mundo al Vuelo, un noticiero que era patrocinado por Avianca. Él, además de esto, es ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, allá en el 1980, por un trabajo muy bien hecho que desarrolló en el Tour de l'Avenir en Francia. Entonces, don Martín, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa, por colaborarnos con esta entrevista y por brindarnos este espacio. No, señor, es con mucho gusto. Muchas gracias, don Martín. El objetivo de esta entrevista es hablar acerca de Bogotá en los años 40 y 50. Entonces, queríamos saber, don Martín, cómo era la vida de Bogotá en ese entonces. Pues era una ciudad muy atrasada a comparación de la vida actual. En esa época no habían carreteras ni autopistas ni cosas de esas. Para llegar aquí era por un camino de herradura. Luego, por allá por los años 50 se inició la construcción de la autopista norte y la autopista sur. Por el norte, pues con Tunja, Sogamoso, toda la parte de Boyacá. Y por el sur, pues ya bajamos allí a Melgar y demás. Entonces, pues empezó la ciudad a tener una gran fuerza en cuanto a modernización se refiere. Luego, por esos años también se hizo la calle 26, se inició las obras del aeropuerto El Dorado. Hubo mucha evolución. Recuerdo que se hizo el Hotel Tequendama. Los edificios no eran muy altos, eran más bien bajitos, pero ya empezó a tener cara de ciudad, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo se vestían los bogotanos, don Martín? No, los bogotanos, como la palabra lo dice, los cachacos, siempre eran muy elegantes, fueron muy elegantes. Ellos vestían sombrero, abrigo y paraguas. Así era como se montaba en esa época, se vestía uno. ¿Y cómo era el transporte? No. El transporte, recuerdo que hubo tranvía, que yo no lo alcancé a conocer mucho, pero yo conocí el trolley. Ese era el transporte que era eléctrico, no había tanta polución y tantas cosas como ahora, pero sí, y era un transporte al ritmo de la ciudad. No había tantos habitantes ni cosas de esas, entonces el trolley era importante y era eléctrico. Luego ya empezaron a entrar los nuevos buses de Sidauto y de otras compañías. ¿Y cómo es que se acaban los buses trolley? ¿Cómo es que termina? Bueno, recuerdo que los trolleys era lo más importante porque uno cogía el trolley y se bajaba en la Plaza de Bolívar. Eso era una de las paradas importantes. Pero para la terminación del trolley, creo que fue cuando se estableció el Bogotazo. El Bogotazo. El Bogotazo, sí, que fue cuando en el 9 de abril de 1948 fue cuando asesinaron a Gaitán. Y entonces Daniel Masuera Villegas, que era el alcalde de esa época, aprovechó todos los disturbios y los incendios de los vagones y tantas cosas que sucedieron. Y aprovechó para terminar con el transporte del tranvía. ¿Y cómo termina el Bogotazo? No, pues el Bogotazo termina con una catástrofe total, eso fue una guerra campal terrible. Pero eso sí fue por razones políticas, porque como
mataron a Gaitán, entonces pues que era el liberal de turno. Sí. Entonces pues eso se formó un desastre. ¿Y qué aspectos positivos pudo dejarle el Bogotazo a la ciudad? Pues positivos, que yo sepa, fue una tragedia, pero positivos digo yo que como se acabó el tranvía, entonces ya vino la nueva era de la pavimentación y la cementación de las vías y todas esas cosas que empezaron a tener como fuerza en la modernización de Bogotá. ¿Qué avances urbanos importantes tuvo la ciudad que aún podemos ver hoy en día? Uy, sí, muchos. Podemos decir, por ejemplo, empecemos por la calle 26, que es una de las vías que se utilizan en Colombia, en Bogotá, perdón, para propios y ajenos. O sea, para todos los turistas que vienen, siempre están utilizando la calle 26. Y muchos edificios. También tenemos en cuenta el aeropuerto El Dorado. El Dorado ahora está contando con una gran modernización porque se parece que está dentro de la categoría de los primeros en Sudamérica. Así que recuerde, no recuerdo más así como cosas importantes. Hay muchas, pero seguramente que se me escapan. Bueno, don Martín, quiero darle un agradecimiento por habernos recibido en su casa, por habernos regalado su tiempo para esta entrevista. No, señor, es con mucho gusto. Yo creo que esta será mi última entrevista que pueda tener en este mundo, pero muchas gracias a ustedes. Buenos días, hoy nos encontramos desde el sector de la Candelaria, donde haremos un breve recorrido. Acompáñennos. El punto central es la Plaza de Bolívar. Se dice que aquí Bogotá se inició con 12 chozas que la conformaban. Su primera demarcación fue realizada por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1539 y con el tiempo se le llamó Plaza Mayor. Sirvió durante centurias como escenario de representaciones civiles, marciales y religiosas. Allí fueron ajusticiados los líderes comuneros encabezados por José Antonio Galán y guardó para siempre el eco del grito de independencia del 20 de julio de 1810. Esta plaza representa la importancia del sector, ya que aquí es donde se encuentran las principales instituciones. Instituciones tales como el Congreso de la República, la Catedral Primada, el Palacio de Justicia, el Palacio Liébano, sede de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otras. El centro histórico de Bogotá se conoce con el nombre de La Candelaria y aún conserva el recuerdo del pequeño poblado que fue. La Plaza del Chorro de Quevedo, justo en medio de la Candelaria, es una de las plazas de la ciudad con mayor tradición cultural e histórica. Allí se reúnen estudiantes, extranjeros, músicos y artesanos que acuden con el fin de ir a tomar un café, beber la tradicional chicha colombiana y a escuchar a los cuenteros y admirar las creaciones de los artesanos de la zona. La mayor parte de las construcciones que se conservan forman parte del patrimonio histórico y han sido declaradas patrimonio cultural. Sus calles estrechas y empinadas, sus casonas con tejados y aleros coloniales, fueron cuna y aposento de la aristocracia criolla y española. Para apreciar la Candelaria, debemos estar atentos a infinidad de detalles: viejas puertas emblemas, zaguanes, balcones, ventanas ornamentadas y desde luego sus habitantes, que fluctúan entre los viejos rolos y cachacos y una población joven ligada a las actividades académicas o culturales. La tendencia actual de retornar al centro histórico ha implicado una recuperación de los espacios, de los bienes arquitectónicos y de la vida cotidiana. Pasear por las calles de la Candelaria y ver sus casas llenas de miles de historias es viajar en el tiempo.